Muy buenas noches, estimados participantes. Me presento, mi nombre es Madeley Rodríguez, soy coordinadora de este taller en estrategias de acompañamiento pedagógico en el aula para niños con trastornos del neurodesarrollo. El día de hoy es la última clase que vamos a poder compartir con nuestra ponente Sharon. Y bueno, hemos preparado cierta información importante para todos ustedes, en las cuales nos gustaría compartir. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a compartirle un pequeño y corto video, permítanme. Un poco de lo que han podido observar en el video preparado, súper cortito para todos ustedes, son algunos de nuestros graduados. Como podrán ya saber, muy aparte de los talleres gratuitos que brindamos, también brindamos lo que son cursos y son diplomados y especializaciones para todas las personas interesadas en poder ser parte de nuestra comunidad. Igualmente poder invitarlos a que puedan seguirnos y ver la información que publicamos en nuestras redes sociales en @lispet.oficial. Estamos tanto en Facebook, Instagram y Twitter y TikTok. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros brindamos en los diplomados y especializaciones? Son los grupos de WhatsApp, la asesoría personalizada con nuestra ponente, como bien sabrán en el curso de acompañamiento pedagógico, como bien lo mencionó nuestra ponente Sharon, hay lo que es asesoría para cualquier consulta que puedan tener una vez inscrito. Tienen aula virtual 24 horas y certificación universitaria. Los convenios con las universidades es con la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocido como La Cantuta, y la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Ambos están licenciadas por SUNED. La certificación universitaria, tanto en diplomado como en especialización, es un ejemplo de lo que estoy mostrando en pantalla para que puedan visualizar cómo salen las certificaciones. Nuestra modalidad y metodología. Las clases son totalmente en vivo desde una plataforma virtual Zoom, permitiendo al participante estudiar en cualquier lugar. Si bien es cierto, las clases son 100% en vivo, pero también quedan grabadas. Tienen un respaldo en nuestra plataforma que se le da al alumno el acceso, ya sea para un tema de repaso o por si A o B no pudo asistir a una de las sesiones. Como ya había brindado información anteriormente, para este curso, para poder tener mucha más información, un amplio detalle, tanto de estrategias, actividades a desarrollar, tenemos el diplomado en acompañamiento pedagógico en inclusión, maestro sombra en trastornos del neurodesarrollo. Ya vamos a iniciar, viernes 5 de abril. Disculpen, aquí ha habido un error en cuestión a las fechas. El inicio es sábado 4 de mayo. Sábado 4 de mayo en el horario de 7 a 9, todos los sábados, una vez por semana, son 2 horas. Nuestra ponente es quien está dictando el taller el día de hoy. Es Magister Sharon Irigoyen, proveedora certificada del programa PERS para adolescentes por UCLA PERS Clinic, Universidad de Carolina, Los Ángeles. Tiene una certificación en detección y diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista por el LAUCE Autismo.
Bueno, es terapeuta del lenguaje y aprendizaje, psicopedagoga con formación en evaluación, diagnóstico e intervención en los trastornos del neurodesarrollo por la Universidad Ricardo Palma. También es magíster en aprendizaje, cognición y desarrollo educativo por la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, México. Y por último, tiene un diploma en docencia, educación especial e inclusión por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Mostrarles un poco del plan de estudio que estarían viendo dentro del programa de 8 meses. Es un poco del tema de tutoría de inclusión escolar, trastornos del neurodesarrollo, un poco del tema de adaptaciones, acompañamiento y monitoreo en lenguaje, acompañamiento y monitoreo en aprendizaje, recursos didácticos para el acompañamiento en el lenguaje, también recursos didácticos para el acompañamiento en aprendizaje y por último, aplicación de estrategias de acompañamiento. Como pueden ver, cada módulo al finalizar siempre va a haber una evaluación para cada uno de ustedes sobre los temas trabajados. La inversión regular que se maneja es matrícula 180 soles y módulo 190. Sin embargo, se ha aplicado lo que es una promoción exclusiva para todos ustedes, dejando lo que es la matrícula 70 soles y módulo 130. Quiere decir, pueden inscribirse con 200 soles y de tu segundo módulo en adelante estaría aplicando el descuento de 130 soles mensuales. Adicional a ello, tenemos lo que es un regalo en cuestión a un segundo curso de manera gratuita. Es un curso de manera sincrónica que está valorizado en 1.440 soles. Sin embargo, se lo estarían por la inscripción del día de hoy, se estarían llevando lo que es un curso gratuito. Esa información de los cursos gratuitos sí me lo pueden consultar de manera interna para poder compartirlas. Los medios de pago es muy importante. Nosotros brindamos los medios de pago que están a nombre de la institución. Nuestra razón social es Instituto del Desarrollo Profesional, SAC. Brindada esta información, cualquier consulta que puedan tener, podemos trabajarlo de manera interna. Igualmente vamos a compartirlo por el grupo que tenemos y vamos a dar pase a nuestra ponente. ¿Están? Buenas noches, estimadas participantes. Qué gusto reunirnos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. A ver, ¿cómo están? Qué gusto reunirnos. Ahora sí, justo estaba colocando el fondito de la institución. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, vamos a iniciar con nuestra tercera sesión y última sesión de estos 3 talleres. Vamos a cerrar estas sesiones con el último tema que va a estar relacionado con la inclusión educativa y el rol de la maestra o el tutor sombra. A la fecha, en la actualidad, el maestro sombra o la docente sombra, tutor sombra, como quieran llamarlo, porque tiene distintos nombres que se ha conocido, aún no se ponen de acuerdo porque justamente este tema no tiene como que un lineamiento así establecido, ¿no? Pero de por sí, a la fecha, juega un rol fundamental en el proceso de inclusión. Es un agente importante para que se logre esta adaptación del niño que presenta o de la niña que presenta algún trastorno del neurodesarrollo. Entonces vamos a justamente hablar de este tema hoy. Vamos a justo conversar sobre la inclusión educativa. Bueno, de este tema de la inclusión deben haber escuchado, deben haber hablado mucho. Y pues la idea de hoy es hacer una revisión breve, pero necesaria para explicar un poco cómo se da la escolarización en niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, porque a veces esa es una confusión
tanto para profesionales, para padres, etc. Bien, vamos a tener en cuenta que la inclusión como tal es un enfoque, ¿no? Que surge como respuesta a la diversidad. La educación inclusiva va a suponer la implementación de estrategias y recursos de apoyo que ayuden a las escuelas, a los maestros y padres a enfrentar con éxito el reto que implica el derecho que tienen todos los niños y niñas a poder estudiar o a beneficiarse de la educación, ¿no? Esta parte es bastante importante que la tengamos en cuenta y son todas estas implementación que se va a dar de las estrategias y recursos de apoyo. Ahora, como ustedes sabrán, muchas veces no se da como tal, aunque a la fecha se entiende que la educación inclusiva es en realidad algo que es establecido para todos los colegios de nuestra institución. La inclusión como tal no se da realmente, ¿no? Como tal. Una cosa es que esté en el papel y otra cosa es que en la práctica se dé. Y ahora vamos a ir conversando también de este tema, porque la inclusión como tal tiene todo un proceso, ¿no? Y además hay muchos estudiantes que no han tenido o no han tenido el debido proceso de inclusión, que no están evaluados, que muchos están como población oculta. Entonces va a ser bien importante que podamos conversar en relación a este tema. Y bueno, la idea es que tanto las escuelas, los maestros y padres de familia puedan enfrentar con éxito el reto que implica hacer efectivo el derecho a la educación y que también puedan beneficiarse de una enseñanza de calidad adecuada a sus necesidades individuales de aprendizaje, ofreciendo una respuesta educativa comprensiva y diversificada, proporcionando una estructura curricular común a todos los estudiantes, entre ellos los que presenten necesidades educativas especiales. Bien, asociadas o no a discapacidad. Ahora, la educación inclusiva es, como les mencionaba, un enfoque que surge como respuesta a la diversidad, que nace en la escuela y trasciende a la sociedad. Se basa en que todos los niños y niñas de una comunidad aprendan juntos, independientemente de sus características funcionales, sociales y culturales. Ahora, un detalle también muy importante está relacionado con que se enriquecen los procesos de enseñanza-aprendizaje, ofreciéndoles la oportunidad de ser y crecer en un contexto que los acoge, los respeta y les permite su desarrollo integral y su participación en igualdad de condiciones. Ahora, la educación inclusiva, asumida como un nuevo enfoque, va a exigir que el trabajo pedagógico se centre en brindar apoyo a las necesidades educativas y al fortalecimiento de las cualidades de todos y cada uno de los estudiantes, para que se desarrollen seguros y con éxito. Un pilar fundamental en este proceso de inclusión es la familia. Es allí donde se generan las condiciones apropiadas para hacer de la persona con discapacidad un sujeto de derechos. Y se han dado muchos pasos para el desarrollo de la educación inclusiva a nivel nacional e internacional que sustentan su implementación. Por eso a continuación les voy a mostrar una partecita de uno de los videos referenciales que me gusta mucho porque justamente habla de pautas para la inclusión, pero de niños y adolescentes que están dentro del espectro autista, ¿no? Así que por ahí justo quiero compartirles una partecita que es la que más me gusta, que explica un poco cómo llega todo el tema de la inclusión como tal. Y esto de alguna manera es algo que no se ha
tenido en cuenta porque surge desde toda una política internacional, ¿no? Justo aquí habla netamente de TEA, de trastornos del neurodesarrollo, pero también, ¿no? El trastorno del espectro autista está dentro de los trastornos del neurodesarrollo. No se escucha. Y bueno, gracias al doctor Edson, en realidad, que nos ha abierto el día de hoy un espectro también de conocimientos respecto a cómo diluimos algunos mitos que hemos preconcebido respecto a los estudiantes, bueno, en mi caso, estudiantes con trastornos de espectro autista. Y él ha venido repitiendo, y cojo sus palabras, porque él ha venido repitiendo algunas frases. Él es un niño más, es una persona más, igual que nosotros, pero al mismo tiempo diferente, ¿no? Es un poco el mensaje que él nos deja. Y cito ese marco porque es el marco que en educación nos estamos también tratando de movilizar para poderlo comprender y poderlo aplicar. El día de hoy, si bien es cierto, me han encargado poder hablar con ustedes sobre las prácticas inclusivas en las escuelas para niños, niñas y adolescentes con TEA, yo me permito un poco romper esta forma, ¿no?, de cómo plantearlo para justamente intentar acercarnos más a lo que en educación estamos procurando, ¿no? Normalizar la diversidad y por un lado mover no solo a mirar si el estudiante tiene TEA, si el estudiante tiene un síndrome o si el estudiante tiene otro tipo de trastorno o no lo tiene, sino más bien considerarlo como un estudiante más que forma parte de esta diversidad. Bueno, allá vamos. Y solamente para enmarcarnos, comentarles que la educación inclusiva en el Perú no es una moda, no es del Perú, además, no es de nuestro Ministerio de Educación, sino más bien responde a una política mundial, ¿sí? En el mundo se viene gestando, y voy a irme a lo más próximo y a lo concreto de este momento, como se va viviendo, se viene gestando la Agenda hacia el 2030 sobre el desarrollo sostenible de las naciones, de los estados, con una agenda de 17 objetivos. El cuarto justamente tiene que ver con la educación de calidad. Y en ese marco de educación de calidad es que se inserta lo que nosotros llamamos lograr una educación inclusiva y accesible para todos. Lo que en algún momento solo se habló como educación para todos y de lo cual se ha hecho también un balance. Y en ese mismo año, 2015, la UNESCO ha invitado a los estados que forman parte de este compromiso a hacer un balance, ¿sí? ¿Cómo estamos yendo en educación inclusiva? ¿Lo estamos logrando? ¿Estamos atendiendo a todos? ¿Está siendo accesible? ¿Está siendo equitativa? ¿Está siendo inclusiva? Y la respuesta necesariamente no ha sido sí, ¿no? La respuesta es que todavía tenemos muchas brechas por cerrar, tenemos muchos caminos por avanzar, lo procuramos, hemos andado un camino, hemos logrado algunos hitos, pero no lo suficiente para poder decir ya estamos atendiendo a nuestros estudiantes como parte de una educación inclusiva. Bien, ¿qué pasa en el Perú? ¿Sí? ¿Qué pasa en el Perú con este marco internacional, con estas obligaciones, no con esta moda, no con algo que tiene que ver con una política de Estado puntual o de algún plan de gobierno puntual o de algún partido político, sino qué está pasando en el Perú? Bueno, les comento que es importante conocer que la Ley General de Educación, fíjense qué importante lo que menciono también, sí, nuestra Ley General sobre la que se mueve la educación ha sido modificada el año pasado, el año 2021, en el mes de mayo. ¿Sí? En este decreto supremo justamente se han hecho cambios fundamentales sobre lo que tiene que ver con educación inclusiva.
Bueno, mencionarles algunas cosas con este corto tiempo, porque es importante que ustedes desde el sector salud lo tengan presente, ¿no? Ante esta, digamos, esta primera o este primer pedido de ayuda que generalmente lo buscan las familias, ¿no? Y que puede ser que lleguen a las escuelas, pero es muy probable que lleguen primero a los médicos. ¿Sí? Bien, ahora hablaré un poco de eso también. Bueno, en este decreto supremo nuevo, enumerado con ¿no? el número 007-2021 de Minedo, se ha establecido para la educación inclusiva 3 medidas. ¿Sí? Una de ellas tiene que ver con la implementación de un modelo. Bueno, prefieren no llamarlo modelo, prefieren llamarlo marco de trabajo. Lo que es cierto es que es un marco que nos obliga a nosotros a modificar y a repensar nuestras prácticas pedagógicas, es el llamado diseño universal para el aprendizaje. ¿Sí? En este marco nos llaman a los docentes a poder voltear a mirar nuestras prácticas pedagógicas, ¿sí? No mirar ya al estudiante, y se los comento porque muchos de ustedes que se relacionan con educación por cualquier motivo, ¿no? Desde laboral hasta personal, podrían decir, claro, lo de la educación inclusiva ya sabemos, ¿no? Ha venido por aquí de repente un SANE, ha venido por aquí de repente alguna directora de SEBE o alguna directora del PRITE. Yo les recomiendo que luego ustedes la vean completa. El link está en el PPT que yo les estoy mostrando ahora. Igual, ya con la coordinadora van a poder los inscritos terminar de justamente hacer una revisión de lo que estamos viendo ahora. Y pues la recomendación es que ustedes puedan ir actualizando estas prácticas educativas en relación a la inclusión. Ahora, para el trámite oficial de inclusión educativa, ¿qué necesitamos? Necesitamos mínimo el certificado médico de discapacidad. Esto ya desde el año pasado, desde el 2023, se permite hacer que el colegio haga el trámite de la inclusión educativa con el certificado médico de discapacidad, porque años anteriores pedían el carnet de CONADIS, ¿no? Pero como estos demoran mucho y la verdad que es bastante complicado, entonces la idea sería que podamos tener como mínimo el certificado médico de discapacidad, que igual más o menos, según me han comentado varias mamás que han hecho su trámite, lo más pronto demora como 6 meses, pero tendríamos como que el certificado médico de discapacidad. Ahora, con el certificado médico de discapacidad se tramita el carnet de CONADIS, pero ya no es necesario tramitar el carnet porque con este certificado médico de discapacidad se lleva a la escuela para que la escuela, el colegio, tramite y realice el proceso de inclusión educativa del estudiante con el certificado médico de discapacidad. Ahora, para sacar el certificado médico de discapacidad, lo que hay que hacer es revisar en internet los requisitos, van a pasar una evaluación en un hospital que cuente con la especialidad para poder hacer la evaluación. Y hay una lista en internet de hospitales para ese trámite. Bien. Entonces, en la finalidad de apertura a un modelo inclusivo. Desarrollar una educación no discriminatoria que compense las dificultades de los alumnos, que respete las diferencias individuales debidas a distintas capacidades, intereses o la parte cultural, socioeconómica. Hay que tenerlo en cuenta que debemos de favorecer la plena integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en la vida escolar y social, concienciando e implicando a la comunidad educativa en este derecho fundamental de las personas y potenciar el uso de metodologías que favorezcan la colaboración, cooperación y respeto de las diferencias. Ahora bien, los aspectos organizativos que vamos a, digamos que organizar, que vamos a cambiar,
Para lograr esta inclusión tienen que ver con los recursos que deben estar organizados adecuadamente para que sean multifuncionales, accesibles y estén centralizados adecuadamente. Los espacios deben de acoger al alumno de tal modo que las horas de estancia en su interior sean provechosas, sean gratificantes. La distribución temporal. La distribución temporal debe haber una flexibilidad horaria en los apoyos y refuerzos a los alumnos con necesidades educativas especiales. Debe haber coordinación del equipo docente, relación de cooperación e integración entre profesores y especialistas. Yo les voy a leer en unos momentitos en el chat. Y sí, pues definitivamente con el carnet de CONADIS hay algunos beneficios que tienen, que en realidad también en ciertas instituciones les brindan también algunos beneficios. Así que sí sería bueno que lo saquen, pero muchos padres rechazan el hecho de sacar o tramitar este carnet de CONADIS. Bien, pero como se dice, es requisito para poder tramitarlo. En internet está todo bien clarito, bien especificado. Ustedes colocan carnet de CONADIS y sale todos los requisitos. Así que ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que ustedes le dan la asesoría a los padres. Y bueno, muchos padres rechazan el hecho de tramitar el carnet de CONADIS, ¿ya? Hay un tema ahí por el tema de poder tener como que un carnet y que ellos se sientan de alguna manera etiquetados, ¿no? Y pues por ese lado, la idea es que se le explique a los padres que, bueno, que al menos con su certificado médico de discapacidad podamos tramitar su proceso de inclusión educativa. Y bueno, sí vamos a tener algunos padres que van a acceder a, querer su carnet de CONADIS, ¿no? Va a depender, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar viendo el tema de cómo es la escolarización, formas de escolarización. Vamos a tener muchas maneras para lograr la escolarización en estudiantes que presenten algún trastorno del neurodesarrollo, que generalmente hablamos de casos de TEA, de discapacidad intelectual, también de TDAH, también de trastornos de la comunicación. Los trastornos de aprendizaje me parece que con más frecuencia están haciendo un tiempo completo en una escuela regular, ¿no? Eso en la mayoría de casos. Pero bueno, vamos a ver algunas formas de escolarización, porque quizás existan otras combinaciones. Primero, el homeschool, con o sin certificación. ¿Qué se refiere a este homeschool? Esta es la escuela en casa. Y hay colegios que tienen, que ustedes busquen en internet, ¿ah? Porque ya está bien establecido y bien organizado la escuela a distancia, la versión virtual de los colegios donde estudian en casa. Y algunos obviamente ya tienen todo un programa y tienen su certificación. Y luego tenemos la escuela que es sin certificación, o sea, en realidad simplemente los padres educan y les enseñan a sus hijos. ¿Ya? Esa es una de las maneras que podemos tener. Luego está la escuela regular de tiempo completo con o sin tutor, con o sin adaptaciones curriculares, con o sin ayudas extraescolares. ¿A qué se refiere? Que es un estudiante que está en inclusión, en educación básica regular, que puede o no tener maestra sombra, que quizás sí tiene adaptaciones o quizás no las necesita y la verdad no tiene más que adaptaciones básicas de acceso, o es un estudiante que tiene de alguna manera un refuerzo, un apoyo extraescolar. También tenemos la modalidad en donde están alternando
unas horas en la escuela especial y otras en la escuela regular. Alternando unas horas en la escuela especial, es decir, van a la escuela especial y van otras horas en la escuela regular. Y luego tenemos el colegio de educación básica regular, donde está en aulas de apoyo y que cuenta con maestro sombra y además de adaptaciones. Luego también tenemos estudiantes que están en un plan terapéutico con formato escolar. Y son estas versiones, no sé si ustedes deben haber visto, que a la fecha los centros de terapia tienen unas versiones de escuela, en modalidad de escuela, muy similar. Es un plan terapéutico que tiene formato escolar. Y en ese momento están trabajando y fomentando conductas adaptativas, están apoyando habilidades básicas, donde la idea es ingresar a la escuela regular, es decir, van a postular posteriormente a la escuela regular. En muchos casos sí, realmente logran las habilidades esperadas y logran la inclusión. Con éxito porque han trabajado en estos planes terapéuticos para buscar esta inclusión, porque algunos padres, bueno, no desean una escuela especial. Y luego tenemos los estudiantes que van a escuela especial a tiempo completo, con prácticas inclusivas en otros espacios. Ahora, el alcance educativo para una persona que se encuentra dentro del espectro autista, para este caso, para las personas que están dentro del espectro autista, debido a sus propias características, ¿cuál es su alcance educativo? Porque a veces esa es la pregunta de los padres, de los maestros. Y bueno, esto va a depender. Va a depender de sus propias características y el perfil de habilidades. Las oportunidades para incorporarse a la escolarización, es decir, qué oportunidades tiene para poder incorporarse a la escuela, la calidad de los servicios educativos que reciban, los apoyos terapéuticos que cuente y el compromiso familiar. Dependiendo de todos esos factores, algunos estudiantes dentro del espectro autista culminarán la educación básica regular. Otros estudiarán en escuelas especiales. Otros asistirán a las universidades y realizarán un posgrado, tal cual como una persona neurotípica. ¿Y esto a qué se refiere? Persona neurotípica se refiere a persona que no está dentro del espectro autista, ¿no? O digamos una persona que no tenga una condición. Vamos a tener casos de personas que están dentro del espectro que realmente van a tener un desarrollo académico y profesional tal cual una persona que no presenta ninguna condición. Hay muchos casos. Y también hay otros donde la persona con TEA, pues además de TEA, presenta otra condición. Recordando un poquito lo que estuvimos hablando en las primeras clases, en el trastorno del espectro autista, tenemos varias comorbilidades. ¿Qué son estas comorbilidades? Son otros trastornos que se asocian al trastorno del espectro autista. Entonces, la persona con TEA, además de TEA, puede presentar discapacidad intelectual. Y esta discapacidad intelectual puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave, puede ser profunda. Imaginemos que es un caso de discapacidad intelectual leve o moderada, ¿no? En esos casos, a veces aprenden una carrera técnica o un oficio, ¿no? A veces apoyan a un, digamos que en un negocio familiar. En realidad hay que ir viendo el perfil de la persona para lograr los distintos, digamos que acompañamientos o apoyos que podría necesitar. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero dentro del espectro autista podemos encontrar personas que van a hacer una carrera en la universidad, van a realizar un posgrado y mucho más. Van a tener mucho éxito profesional de la misma manera como
en personas que no tienen ninguna condición. Algunas se desarrollarán profesionalmente en las universidades, digamos que en las distintas especialidades que ellos quieran estudiar, y otras personas realmente no, van a dedicarse a quizás a el arte, quizás a algún oficio, quizás a un negocio familiar, ¿no? De la misma manera. Y todo esto va a depender de todos estos factores que estamos mencionando, ¿no? Porque en el tema de las personas dentro del espectro autista hay un abanico muy amplio de situaciones que se pueden dar, porque también, así como hay personas dentro del espectro autista que pueden tener discapacidad intelectual, también hay personas que tienen una inteligencia normal promedio y hay personas que tienen una inteligencia superior al promedio. Bien, entonces esta parte es bien importante que la podamos tener en cuenta. Ahora, luego también el docente tiene un papel protagónico. El docente tiene que poseer virtudes de amplitud y flexibilidad y estar dispuesto a aprender nuevas cosas todos los días, ¿no? Por eso en los diplomados, en las especializaciones que yo dicto, hay muchos docentes y profesionales que se están capacitando constantemente, y no es que solo los haya visto en un curso, ¿no? Los he visto en varios, principalmente porque buscan enfrentar con seguridad el reto de enseñar a estudiantes neurodiversos para el cual no se está preparado en realidad, ¿no? Igual siempre es importante la comprensión, siempre es importante el marco teórico de base, pero también esta vocación, este amor por el trabajo que ustedes están realizando, ¿no? Recordando que estamos trabajando con personas y no olvidar que son en realidad niños o adolescentes, y solamente tener en cuenta el diagnóstico, porque a veces se les olvida a los profesionales que están tratando con estudiantes, con niños, con adolescentes, y el impacto que tiene su labor en ellos, ¿no? Ahora, el tutor, como mediador de aprendizaje, va a ser el acompañante efectivo que posee herramientas para facilitar y apoyar y compartir el trabajo del docente con el estudiante en el proceso de integración. Entonces, el tutor escolar es un mediador personal y académico del estudiante, que se va a encargar de revisar y apoyar sus habilidades académicas, socioafectivas y de autonomía, dentro o fuera del aula de clases, sirviendo de apoyo profesional para los docentes mientras adquieren las estrategias necesarias para asumir al estudiante como uno más de la clase. Porque esa es la idea, ¿no? Que el maestro sombra prepare al estudiante para que se desenvuelva de manera independiente en el aula en algún momento. No se apunta a que todo el tiempo va a contar con una maestra sombra o con un docente sombra, sino todo lo contrario, se apunta a favorecer su autonomía, su independencia y todos esos aspectos que en realidad son a donde vamos a dirigir nuestros objetivos. Y el tutor es parte de un equipo de maestros, de especialistas, de departamento de psicología, de coordinadores, de dirección, de equipos de inclusión, de equipo interdisciplinario, de padres de familia, etc. Ahora, la duración del acompañamiento pedagógico. ¿Cuánto creen que va a durar este acompañamiento pedagógico? Bueno, siempre aquí en estas situaciones la respuesta es más un depende. ¿Por qué? Porque la acción tutorial comprende desde las respuestas a las necesidades educativas especiales, de eso se trata, de responder a las necesidades educativas especiales del estudiante de forma transitoria o en un momento determinado, hasta las necesidades educativas especiales de determinados alumnos de forma permanente.
Entonces, como ven, puede darse también de forma permanente, para que ustedes también lo tengan en cuenta. Entonces, hay casos donde va a ser un apoyo permanente y vamos a tener casos que va a ser un apoyo temporal, transitorio, con el objetivo igual de lograr la máxima independencia y autonomía del alumno. La máxima independencia y autonomía es hacia el objetivo que vamos a, digamos que dirigirnos, nos vamos a dirigir hacia ese objetivo. Ahora, sobre el nombre, aquí tenemos distintos nombres. Se conoce como educador inclusivo, profesor sombra, maestro sombra, tutor escolar, monitor educativo. Pero son distintos nombres para hablar del mismo rol. ¿Qué es y qué hace un maestro o una maestra sombra? Un maestro o una maestra sombra es una figura, es un agente que ayuda a la integración socioeducativa de niños y niñas digamos que presentan o que tienen diferentes desafíos o dificultades para trabajar por sí mismos debido a su desarrollo psicosocial. Es preciso señalar que este profesional educativo tiene una función de apoyo al alumno y estará junto a él para ayudarlo a encontrar vías de comunicación efectivas con los profesores y el resto de compañeros, pero no actuará como altavoz del niño. O sea, en realidad el maestro sombra no es la voz del niño, sino que deberá favorecer que éste consiga relacionarse de manera autónoma. ¿Qué pasa muchas veces en el aula cuando el maestro sombra, que obviamente no tiene formación, no tiene capacitación, va con el niño, ¿no? A la escuela, está en el salón de clase, y a veces los niños le preguntan, ¿no? A veces le preguntan hasta a la mamá, bueno, en este caso a la maestra sombra, no sé, pues Pepito puede jugar. Y a veces la maestra sombra, que obviamente no sabe, no tiene una formación, o sea, no tiene idea real de qué es lo que debería hacer, en este caso responde, sí, sí va a jugar, ¿no? Y habla por el niño, prácticamente el niño desaparece y la maestra sombra pasa a ser la voz del niño, cuando es todo lo contrario. Quien debe responder es el niño, y si el niño no puede responder, se le va a ayudar con los apoyos visuales, se le va a hacer las preguntas a través de pictogramas para que él responda. Se le debe de dar las herramientas para que pueda comunicarse. Entonces, es preciso señalar que este profesional educativo tiene una función de apoyo al alumno y estará junto a él para ayudarlo a encontrar vías de comunicación efectivas con los profesores y el resto de compañeros, pero no actuará como altavoz del niño, sino que deberá favorecer que éste consiga relacionarse de manera autónoma. También es importante destacar que el maestro sombra debe integrarse en el aula, estableciendo relaciones con el resto de personas, tanto estudiantes como profesores, de manera que su presencia no sea hostil para los niños y tampoco entorpezca el desarrollo natural de la clase. Entre los niños que pueden necesitar la presencia de un auxiliar de educación especial, se dan casos de estudiantes que tienen diagnóstico, por ejemplo, trastornos del espectro autista, trastornos de la comunicación, discapacidad intelectual, entre otros. El profesor sombra puede ser un psicólogo, educador infantil o pedagogo también que domine el ámbito educativo especial y por tanto también pueda prestar un apoyo al menor. Y bueno, para ir cerrando la idea, trabajar con niños que presentan trastornos en el neurodesarrollo demanda que el docente esté mejor capacitado. O sea, eso definitivamente. El docente que va a ser un acompañante pedagógico, que va a ser maestro sombra, tiene que definitivamente estar más capacitado y que se comprometa por el bienestar de los estudiantes. Puesto que igual, ¿no? Cada día va a ser un nuevo desafío.
Y en relación al proceso de inclusión educativa y todo este tema del rol, de alguna estrategia en el aula, quisiera saber si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda para poder ayudarles. Pueden levantar la manito, no sé, en alguno de sus casitos que quisieran compartir, podamos responder algunas dudas ya para ir cerrando esta última sesión. ¿Pueden levantar la manito? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Pueden levantar la manito por ahí? ¿Nadie? Si no saben cómo levantar la manito, escríbanme en el chat de Zoom. A ver, Liliana, te escucho. Adelante, Lili. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, Bueno, estuve estuve escuchando escuchando. no hace mucho, no tuve tiempo para conectarme antes, pero respecto a lo que escuché que menciona, ¿qué tan recomendable es que el apoyo sombra o el acompañante inclusivo en algunos casos sea uno de los padres de familia? Cuando sabemos que hay el vínculo mamá-hijo, papá-hijo, entonces sería bueno o no, considerando, ¿no? O sea, lo único que estás haciendo es cambiando de lugar, de ambiente, pero sigue habiendo el mismo trato, la misma conexión, ¿no? O sea, ¿qué tan recomendable es? A ver, esta es una excelente pregunta que siempre es, la verdad, que duda de muchos profesionales. Bueno, te cuento y les cuento para todos los presentes. Primero, vamos a pensar en el ideal y luego vamos a ver la realidad. En el ideal, la recomendación es que el maestro sombra o la docente sombra sea un profesional del área del sector salud y del sector educación que maneje temas de atención personalizada, didáctica, que conozca de los trastornos del neurodesarrollo, que maneje temas de educación especial, de psicopedagogía, ¿no? De lenguaje, de aprendizaje. Ese es el ideal, ¿no? El ideal del profesional para ser un docente sombra, una maestra sombra. Pero la realidad muchas veces es que es la mamá o un familiar o a veces la nana quien tiene que ir de cuidadora, entre comillas, porque muchas veces no se está cumpliendo el rol de maestra sombra. Porque la recomendación es que sean profesionales del sector salud o del sector educación, pero muchas veces el contratar a una maestra sombra involucra un gasto económico muy elevado, porque es además del, digamos que de la pensión del colegio. Así que vamos a tratar de buscar un término medio. Lo que yo he visto que sí también funciona y da resultados es que la persona que vaya a hacer el acompañamiento pedagógico tenga formación, se prepare, tenga estudios. De alguna manera he tenido varias mamás que han estado formándose para ser maestra sombra y le ha ido muy bien. Ellas han hecho el acompañamiento, han logrado el éxito de sus hijos y digamos del estudiante que estaban acompañando, que en este caso son sus hijos, han hecho ellas mismas las adaptaciones porque el colegio no les hacía las adaptaciones, no les, digamos que no les daba ninguna, por así decirlo, no les daba ni el mínimo de apoyo para adaptar las fichas. Han sido las mamás que han adaptado las fichas, quien han hecho todo el material para que sus hijos estudien, han adaptado todos los materiales didácticos y recursos para que sus hijos puedan aprender. Y bueno, con el tiempo luego han dejado el acompañamiento, pero ellas han continuado trabajando en todo lo que son materiales, recursos, las adaptaciones. Y tengo varias que han terminado con sus hijos la educación inicial, la educación primaria, y les ha ido bien.
pero esto ha sido el resultado de la capacitación. Pues son mamás que han estudiado, algunas docentes, algunas no, algunas han estudiado tanto el tema de TEA, el tema de maestra sombra, el tema de terapia y lenguaje también, ¿no? Y han podido hacer un trabajo exitoso. Pero también, así como menciona su compañera aquí presente, han habido casos donde la presencia de la mamá ha traído problemas de conducta, o la presencia de la nana, de la tía, de la abuelita, porque han habido cada caso y realmente ha sido contraproducente, puesto que como no conocen el manejo, no saben de qué se trata, al final, la verdad, la docente de habla estaba molesta, hasta el colegio prohibió el tema de que quiera entrar personal externo porque en realidad no se estuvo haciendo un trabajo adecuado. Entonces, como les comento, el ideal es uno, la realidad es otra, pero hay que tratar de buscar el equilibrio, ¿no? En ello. Sobre su compañera Rosemary, que me pregunta aquí en el chat, ¿de cuánto tiempo debe acompañar una maestra sombra una niña inclusiva con diagnóstico síndrome de Down? Bueno, como habíamos visto, el acompañamiento puede ser transitorio o puede ser permanente. En el caso del síndrome de Down, es una condición y como condición es para toda la vida. Depende de las necesidades de esta niña o de esta adolescente o de esta persona con síndrome de Down. Hay casos donde aún así tienen sombra, por decirlo de una manera, hasta el instituto, ¿no? Lo siguen ayudando el acompañamiento a aprender a comprar a la tienda o a dirigirse, pues tomar el bus, en fin, ¿no? Entonces, a veces el acompañamiento puede ser permanente, pero esto va a depender de qué necesidades tiene esta persona o esta niña, ¿no? Todo va a depender. Quizás no va a necesitar acompañamiento ya en la escuela porque ha logrado conductas adaptativas, porque ha avanzado y pues ya no es necesario, ya se puede desenvolver solo en el aula. Si es así, se puede como que ir extinguiendo el acompañamiento hasta que ya se desenvuelve solo en clase. De lo contrario, podemos tener distintas situaciones, ¿no? Así que esto del tiempo va a ser dependiendo, ¿no? Luego la otra pregunta sobre, en caso de un estudiante con TEA no verbal, ¿qué puede hacer en el caso de la maestra sombra, ya que no debemos responder por los niños? Ya, en esos casos, lo que yo les recomiendo es utilizar apoyos visuales. Puede ser fotografías, fotos reales o pictogramas, y primero establecer el intercambio por imágenes. No sé, si quiere un juguete, te dé la foto del juguete, ¿no? Te da la foto del juguete, tú le das el juguete. Que él entienda que este intercambio de imagen por el objeto es la comunicación, puesto que no hay palabras que te entreguen la imagen. Y luego tú puedas armar tableros de comunicación donde trabajes el, no sé, mis, dame, tal, ¿no? También, ¿no? Yo quiero tal cosa. Entonces, y lo va a trabajar en unos tableros de comunicación con imágenes, con pictogramas, ¿no? Esa es la manera de hacerlo. Y para que responda, puedes señalar, ¿te gustaría ir a jugar con tus compañeros o te gustaría ir a armar un rompecabezas? No sé. Y le muestras las dos opciones para que el niño responda y de esta manera pueda comunicarse a través de los pictogramas. Luego, sobre las sugerencias para niños con TDAH severo. A ver, en el caso del TDAH severo, tú me mencionas, ¿no? Quizás en ese caso tiene trastorno de conducta, Marlene, cuéntame. Las maestras sombra están en todas las clases que inicia hasta que termina su jornada escolar del estudiante. En realidad, sí, ese es el ideal. En realidad, ese es el ideal, que la maestra sombra esté toda la jornada escolar. Y hasta si hay paseo, vaya al paseo también, ¿no? En principio es así. Pero bueno, ese niño con TDAH tiene trastorno de conducta, ya. Generalmente el TDAH viene con su comorbilidad, que es el trastorno oposicionista desafiante, que es otro trastorno del neurodesarrollo. Entonces, en ese caso, cuando es un TDAH, como menciona su compañera, donde las dificultades son muy importantes, la recomendación en este caso es que pueda también tener el apoyo farmacológico si es necesario, pase su evaluación en psiquiatría infantil también si es niño, es adolescente en el psiquiatra, para ver el acompañamiento farmacológico, ¿no?
para manejar temas conductuales y temas de atención, además de las terapias, ¿no? De atención, concentración, de modificación de conducta, de aprendizaje si necesita. Y pues la recomendación es esa, porque si no hay todo un manejo conductual, no vas a poder tú avanzar. Y bueno, cuando son pequeñitos a veces es más sencillo ayudarlo, pero conforme van creciendo, si no se manejan estos problemas de conducta, pues aún se puede complicar más. Y luego aquí dice, ¿no? Su compañera también me pregunta por un niño con TDAH que no desea copiar de la pizarra al cuaderno. Siente que es muy difícil. ¿Se le debe dar una adaptación curricular o facilitarle fichas solo para completar y marcar? Pues las dos cosas. Yo te diría que poco a poco, quizás no copie todo, pero empiece copiando un poquito, ¿no? 2 líneas, el otro día 3 líneas, y así hasta que un día termine todo, ¿no? La idea es apuntar a que sí lo haga todo completo, como todos los niños, si es que puede hacerlo. Pero de que le puedes dar fichas porque él es un niño que quizás se cansa más, porque tiene hipotonía, quizás tiene poca tolerancia al trabajo estructurado. Entonces se entiende que en un principio puedes adaptarle hasta que mejore también en su terapia de modificación de conducta, porque ahí hay un tema conductual que a él no le parece conveniente, pero quizás sí puede hacerlo, ¿no? Y si no hay nada que impida que pueda hacerlo, a veces es conductual que no quiera hacerlo. Entonces la recomendación es que avance con su terapia de modificación de conducta. Lo mismo para el otro niño con TDAH que, como menciona su compañera, es agresivo, que vaya a modificación de conducta. La modificadora de conducta les debe entregar un plan para la escuela, la maestra Sombra, y la maestra Sombra lo va a seguir. ¿A qué se refiere? ¿Qué debe hacer cuando el niño pega? ¿No? Entonces, porque digamos que la modificadora de conducta va a hacer un plan de modificación de conducta y la maestra Sombra lo va a seguir, porque han hecho todo un análisis de modificación de conducta. Y entonces, sí sería bien importante de que se pueda tener en cuenta que el niño asista a modificación de conducta. Ahora, en algunos casos, si es muy complejo el problema conductual, sí el apoyo en el psiquiatra o el psiquiatra infantil va a ser muy necesario. Ya, creo que hasta ahí ya hemos respondido a la mayor cantidad de preguntas. ¿Hay alguna pregunta más que puedan levantar la manito para escucharlas? Ya tenemos creo que 2 minutitos más para una pregunta más. Bueno, en relación a temas conductuales, les comento para que ustedes también asesoren a los papás. La modificación de conducta lo debe hacer una psicóloga especializada en tema de modificación de conducta y va a ir al salón de clase a observar las conductas. ¿A qué pasa antes y qué pasa después de dicha conducta? Y va a empezar a modificar conductas. Quizás el niño escupe, quizás el niño llora, quizás el niño grita, quizás el niño pega. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa después? Luego del análisis va a hacer un plan de modificación de conducta, que puede ser para la escuela o puede ser para la casa. Y bueno, la maestra Sombra va a, digamos que hacer cumplir este plan de modificación de conducta en la escuela, junto con la docente de aula. Y bueno, en la casa deben ser los padres, pero es importante de que los padres trabajen la modificación de conducta con este niño, porque si no, todo el trabajo que la maestra Sombra, la docente de aula hacen en la escuela, hacen en el aula, se va a desbaratar, se va a desarmar si el niño llega de frente pues a ver televisión o a jugar con la tablet, ¿no? Entendamos la importancia de la modificación de conducta correctamente, porque a veces van los niños a supuesta modificación de conducta y la verdad que la psicóloga solo está trabajando con el niño y no se está haciendo una modificación de conducta de verdad, porque la modificación de conducta es un trabajo con los padres y quizás en algunos momentos citen a la maestra Sombra, porque es ella quien lo ve en el aula también. A veces se descuida esta parte. Bien, y bueno, y por hoy yo las voy a invitar al, al diplomado de maestra Sombra. Allí justamente están disponibles también muchos materiales en relación al tema. En cuestiones de TDAH, hay bastante información en Internet, en lo que es
todo el tema relacionado a modificación de conducta también. Hay mucha información. Igual las voy a invitar al diplomado de Maestra Sombra y bueno, las voy a dejar con nuestra asesora que debe estar por aquí. No sé dónde está. Sí, A ver si muy ahí buenas está. noches, muy Ahí amable, está Miss nuestra Carol. coordinadora. Igual, agradecerle a todos por su participación. Espero que les haya servido toda la información que nuestra ponente Sharon ha podido compartir en estos 3 días con todos ustedes. Y en esta oportunidad simplemente estaríamos agradeciendo a cada uno de ustedes por confiar en nosotros, en todos los participantes que ya han adquirido el certificado y están interesados en poder participar y ser parte de nuestra comunidad. Desearles a todos muy buenas noches y gracias por participar.